Ancho, y aquí en Libre Opinión, a través de nuestra página de Facebook, siempre en Domingo Radio, y por la señal Adgentes, usted puede vernos o escucharnos. También luego subimos a nuestro canal de YouTube, siempre en Domingo Radio, el programa. Así que lo prometido es deuda, como siempre digo, aunque sea redundante, pero tenemos ya a nuestra columnista especializada en política internacional y me estoy refiriendo a la señora Juana de los Santos, que le decimos muy pero muy buenos días. Juana. Juani, un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos, el gusto es mío. Y bueno, estamos anticipándonos a la gran expectativa de mañana, Carlos, al resultado de las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Así que estamos muy preparados para esperar los resultados y vamos a contarle también a nuestros oyentes qué fue pasando en Brasil en esta previa, si te parece. Pero cómo no, por supuesto, ávidos de escucharte. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a decirte, Carlos, que estas semanas, digamos, que fueron de transición hasta lo que va a ser mañana, la realización de la segunda vuelta, fueron bastante candentes en Brasil. ¿Por qué? Porque ambos candidatos desplegaron sus estrategias para tratar de, en el caso de Jair Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, acortar esa distancia para alcanzar justamente al candidato Lula, al expresidente Lula, y por su parte el expresidente Lula lo que está intentando es tratar de contener y obtener ese pequeño puntaje que necesita para consagrarse presidente. Vamos a decirte, Carlos, que hay tres estados que son clave en esta elección, que tiene que ver con el estado de San Pablo, con el estado de Río y con Minas Gerais. O sea, los candidatos están muy preocupados en estos tres estados. Ya sabemos que el norte le pertenece a Lula, el estado de Bahía, todo lo que tiene que ver con el norte de Brasil. Pero bueno, acá esta elección, Carlos, está teñida, por decirlo de algún modo, de muchísimas acusaciones mutuas, está como muy teñida de una cuestión de lo que fue estos idas y vueltas tratándose de mentirosos, tratándose, digamos, de chicanear un candidato al otro. Vamos a decirte algo que sí es llamativo y por lo menos creemos que es grave, o sea, grave como antecedente. Vos sabés que la Asociación Brasilera de Radio y Televisión, ABERT, emitió un comunicado de repudio por las decisiones judiciales de censura. Hubieron decisiones judiciales de censura del Tribunal Superior Electoral, Carlos, y esto a pedidos del Partido de los Trabajadores, del partido del expresidente Lula, que directamente lo que pidió fue el cierre de dos productoras, de la productora Joven Pan y de Brasil Paralelo, por emitir documentales y emitir programas en donde se hacía referencia a su causa judicial y algunos dichos del expresidente Lula que no lo dejaban bien parado en torno a lo que es esta segunda vuelta. El Tribunal Electoral lo que decidió es emitir una sanción de 25.000 reales, que es más o menos $5.000 por día, y la verdad es que esto empieza a causar un poco de preocupación, porque estas mociones de censura, realmente algunos analistas consideran que no solamente no es algo positivo para el Brasil, sino que puede erosionar mucho la posición de Lula frente al electorado, ¿no? O sea, pidiendo directamente cierres de productoras y censuras a periodistas por emitir opinión o hacer referencia a cuestiones que no lo favorecen a él electoralmente. Por otro lado, Carlos, el presidente Bolsonaro acudió a este mismo tribunal, el Tribunal Superior Electoral, para hacer un reclamo por algunos programas de radio que no emitieron la publicidad electoral que correspondía por ley. Y la verdad es que no tuvo eco en este caso. El Tribunal Electoral, Carlos, también lo que estipuló es que por cuenta y orden del tribunal se remuevan de las redes sociales cualquier tipo de información que sea considerada fake news o que sea
una información que pueda ser agraviante para alguno de los dos candidatos. Pero bueno, acá si lo que tenemos que hablar es de estrategias, Carlos, de estrategias electorales, lo que podemos decir es que Jair Bolsonaro estuvo tratando de llegar un poco más a un público joven, tuvo el apoyo de Neymar, bueno, tuvo diferentes tipos de apoyos como para poder desplegar su llegada hacia un público joven y hacia mujeres especialmente. Y en el caso del expresidente Lula da Silva, intentó hacer lo mismo con los evangelistas y los católicos. Recordemos que el presidente Lula en las últimas semanas escribió una carta en donde básicamente se declaraba pro vida muy tardíamente. Y bueno, la verdad es que esto, lo que mereció en el día de ayer que se realizó en el último debate fue una acusación, digamos, de mentiroso por parte del presidente Bolsonaro, porque básicamente le recordó al presidente Lula que él hizo de referencia al aborto como política sanitaria. Así que bueno, en el día de ayer se realizó justamente el último debate presidencial emitido por la cadena Globo y básicamente el debate estuvo teñido de acusaciones mutuas, o sea, acusaciones mutuas sobre el presidente Lula con este tema del aborto, con cambiar su posición a último momento para tratar de obtener algún favoritismo electoral, y del mismo modo lo que hizo el expresidente Lula, perdón, fue acusar a Jair Bolsonaro de aislar al Brasil con sus políticas y demás, que bueno, cosa que Jair Bolsonaro también se encargó de desmentir. Si tenemos que ver qué es lo que está proponiendo cada candidato, Carlos, lo que podemos decir es lo siguiente. El presidente Bolsonaro lo que propone es una continuidad de sus políticas. La verdad es que lo acompañan muy buenos números, ¿sí? Muy buenos números macroeconómicos. Brasil tiene proyectado crecer un 3%. La tasa de desempleo ha tenido, digamos, una disminución récord, está alrededor del 9%, y la inflación, Carlos, es alrededor del 5,5%, que es una inflación más baja que la de Estados Unidos y que la de la Unión Europea. Por su parte, el expresidente Lula en lo que está tratando de hacer foco es en lo que tiene que ver con la tasa de endeudamiento de las familias brasileñas, que es muy alta. 79 de cada 100 familias están endeudadas, y básicamente lo que está proponiendo es una suerte de plan de salvataje. Nosotros ya sabemos cómo termina esto, Sí. que básicamente lo que está proponiendo es que el Estado intervenga, digamos, con los proveedores que puedan tener algún tipo de deuda con las familias brasileras, y básicamente que el Estado se haga cargo de esas deudas y que las licúe, por decirlo de algún modo. Por supuesto, también está haciendo foco con el tema bancos, ¿sí? Y también está haciendo algún tipo de propuestas que lo que propone es sacar la obligación de estos depósitos obligatorios en el Banco Central y de algún modo favorecer una suba de la inflación. O sea, que lo que está queriendo de algún modo es implementar medidas más de tipo populistas, por decirlo de algún modo, de orden un poco más keynesiano, podemos decirlo, más de izquierda. Bueno, Sí. el presidente, perdón, sí, te escucho, Carlos. No, 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 que apoyo lo que dijiste sobre que es Keynes, modelo keynesiano, sí. Sí, Ujú. totalmente. También lo que está proponiendo es una disminución de impuestos sobre la clase media, diciendo que, bueno, que aquella persona que gane menos de 5.000 reales directamente no pague impuestos. Por su lado, el presidente Bolsonaro lo que está apostando es justamente a reforzar las medidas económicas que ya vino llevando, que tiene que ver con la disminución del desempleo, que tiene que ver con el aumento del crecimiento económico, o sea, tiene que ver con medidas un poco más reales, ¿no? Sobre la economía. Yo no soy economista, pero uno rápidamente puede ver que de un lado lo que tenemos son medidas populistas más bien de izquierda, y del otro lado lo que tenemos es una continuidad de un modelo económico que apunta a un crecimiento y a una solidez económica. Pero bueno, si tenemos que hablar del presidente Bolsonaro, Carlos, también lo que tenemos que decir
es que el presidente Bolsonaro cuenta con muy buenos números de seguridad durante su gestión. Y esto es un punto muy importante. Ha logrado reducir en un 34%, Carlos, que es un montón para Brasil, la tasa de homicidios. O sea, la llevó a 18,5 por cada 100.000 habitantes. Esto lo logró Carlos justamente con estas políticas de favorecer el rearme responsable por parte de la sociedad civil, medidas que vos sabés que son muy discutidas por todos los gobiernos de izquierda del mundo, pero a la hora de evaluar los datos, la realidad es que esto de algún modo lo que promueve es un aumento de seguridad que se refleja en los índices. ¿Qué esperamos, Carlos, en definitiva, para el día de mañana? Lo que esperamos ver es que el entusiasmo de algún modo se apodere de los brasileños y que por lo menos el número de ausencias a los comicios empiece a disminuirse paulatinamente. Las diferencias, de acuerdo a algunas encuestadoras, vos sabés que nosotros no creemos muchos en las encuestadoras porque, como siempre le decimos a nuestros oyentes, cuando se publica una encuesta, la encuesta publicada, de algún modo, es manejada por el medio que compra o que ordena esa encuesta. Esto no quiere decir que los números sean del todo imprecisos, pero siempre digamos que va a haber una tendencia para favorecer la publicación o no de una encuesta de acuerdo al candidato que el medio apoye. De lo que se está hablando hoy, Carlos, es que acordémonos cuáles fueron los números finales de esta primera vuelta: 48,4 para Lula, 43,2 para Bolsonaro, cerca de un 20% de ausencia. Lo que se está hablando ahora, Carlos, es que esos puntos podrían estar eventualmente hoy en una situación de distancia del 2%. Pero de nuevo, acá tenemos que confiar en la información que nos dan las encuestadoras. Esto lo vamos a ver definitivamente con el resultado del comicio. Sí, este resultado del 2%, Carlos, lo que nos puede llegar a indicar es que probablemente alguno de los dos candidatos, de acuerdo a si está muy reñida la elección, pueda desconocer el resultado de la elección y que pueda pedir una reapertura de urnas y un conteo manual de votos y hacer todo el proceso muchísimo más lento. Pero bueno, si ahora tenemos que decir qué es lo que se está jugando Brasil y Latinoamérica, bueno, no sé, se está jugando mucho, sobre todo Brasil, pero sobre todo Latinoamérica, Carlos. ¿Por qué? Porque esta elección lo que va a determinar de algún modo, si hay un cambio de gobierno, es una mayor influencia de China sobre la región. Como nosotros dijimos anteriormente, si bien Lula cuenta con el apoyo de muchísimos gobiernos socialdemócratas de todo el mundo, prácticamente de todos, y de todos los gobiernos de izquierda del mundo, inclusive el gobierno de Joseph Biden le está dando apoyo, Lula está muy determinado a reentablar relaciones con Venezuela, a reentablar relaciones con Irán y a virar hacia el lado de China. Recordemos que Jair Bolsonaro, si bien tuvo una buena relación con el gobierno de China, en algunas cuestiones, por ejemplo, lo que es la iniciativa de la Ruta de la Seda, prefirió que Brasil no entrara. Entonces, de algún modo, lo que favoreció, digamos, es que el ingreso de China a la región no sea tan dominante, por así decirlo. O sea, todavía tenemos un Brasil que puede contrarrestar un poco esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que esperar entonces, Carlos? Vamos a tener que adicionar a eso lo que ocurra en los próximos 15 días también en las elecciones de medio término de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto lo que va a terminar de hacer es ampliarnos el panorama total sobre la región. Si hay un recambio significativo en ambas cámaras y si el Partido Republicano logra tener una posición dominante en ambas cámaras, con lo que nos vamos a encontrar es con un cambio de escenario mundial muy grande y muy significativo. Pero sobre todo en Latinoamérica podemos estar hablando de una cuestión, por ejemplo, muy importante que tiene que ver con la frontera sur de los Estados Unidos, Carlos, que recordemos que desde el inicio del gobierno de Joseph Biden, la cantidad de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos se ha incrementado notablemente, así como el tráfico de fentanilo, la actividad de los cárteles, sobre todo sobre el territorio norteamericano.
Y esta actividad de los cárteles, Carlos, tiene un impacto directo sobre América Latina, un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que los cárteles aumentan su capacidad de tener mayores ingresos por las fronteras abiertas de los Estados Unidos, todo ese dinero se destina a la política latinoamericana. Entonces, para los latinoamericanos es muy importante lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ya el senador Ted Cruz habló de la posibilidad de hacerle un impeachment al secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, por justamente su actuación sobre el tema de la frontera sur. Así que bueno, vamos a tener esto en lo que respecta a América Latina, pero vos imaginate que de acá a las próximas 2 o 3 semanas vamos a tener definiciones y cambios muy dramáticos. ¿Tengo un minutito para agregar algo más, Carlos? Sí, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Bueno, un punto muy importante que justamente se dio en el día de ayer, perdón, el día de anteayer, fue la entrada de Elon Musk a Twitter. Recordemos que Elon Musk finalmente concretó la compra, el desembolso de 44.000 millones para comprar la red social Twitter. Y una de sus primeras medidas fue desafectar de la compañía a su CEO, Parag Agrawal, y a la encargada legal, Vijaya Gade, perdón por mi imprecisión en los nombres hindúes, que fue la directora jurídica que justamente decidió suspender a la cuenta de Donald Trump en Twitter. Y en el día de ayer, vos sabés que se dio a conocer una carta del el representante del diputado James Comer, que es el líder de una comisión que se llama Oversight and Reform en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y le envió una carta a Elon Musk pidiéndole por favor que con su ingreso a la compañía se remita a este comité del Congreso de los Estados Unidos para indicar en qué situación se encuentra, o sea, cuál es la situación de documentos internos legales de Twitter que avalen, por ejemplo, lo que fue la suspensión de la publicación del New York Post sobre el escándalo de la computadora del hijo del presidente Joseph Biden y de las acusaciones de venderle gas natural a China. Y cuidado con esto, Carlos, y cuidado con las elecciones, porque esto puede ser la punta de algo que pueda venir dentro de los Estados Unidos si efectivamente el Partido Republicano puede dominar ambas cámaras, ¿sí? O puede cambiar el balance de poder dentro del Congreso. Así que, como verás, estamos ante la expectativa de cambios muy significativos, no solo para la región, con ambas elecciones, con la elección de mañana y con la elección de los Estados Unidos, sino que podemos llegar a ver cambios muy significativos también dentro de los Estados Unidos. Bueno, como siempre, impecable. Veremos qué acontece porque las elecciones de mañana en Brasil juegan un papel muy importante dentro de Latinoamérica, ya sea o para consolidar el trabajo que está haciendo Bolsonaro en la economía, que fue realmente destacable, o el giro nuevamente al populismo de Brasil. Eh, Uh o- -huh. Objetivamente, no voy a opinar sobre un país donde no vivo y del cual tiene, obviamente, que hacer su determinación este, aquellos, aquellos que viven en Brasil. Son dueños de sus decisiones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendremos que Uh aprender -huh. los argentinos? No meternos en las situaciones de otros u opinar de otros, sino que tenemos que bastante basura en nuestros ojos, y quitarnos la viga que tenemos en nuestros ojos, para no mirar la suciedad que tienen los ojos los demás, ¿no? Es lo que Uh primero -huh. tenemos que aprender, porque Totalmente. acá opinamos y opinamos, y resulta de que allí en el Congreso donde se tienen que discutir las leyes, lo que menos se discute es por la necesidad y los problemas que la gente tiene, sino lo que están discutiendo son problemas políticos, para cada uno salvaguardar posiciones.
Así que bueno, lo mejor para Brasil, que gane el mejor y que ojalá que el que gane tenga la mirada hacia la necesidad que el pueblo brasileño tiene, que es mucha, no tanto como la Argentina, que la Argentina creo que en este momento tiene mucho más con los índices, sobre todo que está mostrando, no solamente de inflación, sino de los índices de pobreza e indigencia, que son realmente lamentables y los más altos de toda la historia de la República Argentina. Ujú. Exactamente, Carlos. Estimada, Bueno, como no, siempre, nada. sí, sí, cerrá, por favor. No, 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 nada que agregar, Carlos, nada que agregar. Bueno, agradecemos entonces, como lo haces vos, también a la señora de gente, a Julio Montarón, por tomar nuestro programa. Le deseamos a toda la audiencia un excelente fin de semana, en particular a vos y a tu familia, y muchas gracias, Juana, por tu participación. Será hasta el sábado que Mu- viene, Dios mediante. Muchísimas gracias, Carlos, para vos. Un buen fin de semana para vos, para tu familia, para toda la audiencia, para Señal Argentes y para Julio. Gracias, Juana. Chau, chau.